Imagínate que compartes piso con un compañero y esconde algo impensable en el sótano. Soy Martín y no tenía suerte a la hora de encontrar un piso compartido, así que mientras lo encontraba, me quedaba a dormir en el sofá de un amigo mío. Un día, cuando estaba buscando en todas las aplicaciones y sitios web de compañeros de cuarto y apartamentos, encontré algo que me llamó la atención en una aplicación. Un hombre llamado Luke había puesto en alquiler una habitación en su casa de un piso y 3 dormitorios. El precio del alquiler era de $1,000 al mes. Básicamente sería mi arrendador y compañero de cuarto, ya que también estaría viviendo en la casa. Se aseguró de anotar en el anuncio que estaría fuera de la casa la mayor parte del tiempo y que el inquilino tendría el lugar para él solo. Además, puso en letras mayúsculas algunas reglas básicas. Nada de fiestas, nada de reuniones grandes, nada de beber en la sala de estar, ni uso del sótano. Parecían reglas bastante estándar. Fui a ver la casa en persona y conocí a Luke en el momento en que abrió la puerta. Leí un poco sobre él. Era un poco solitario. Su comportamiento era tranquilo y un poco incómodo. Me mostró la casa. Me di cuenta de que estaba nervioso porque le temblaba la voz y tartamudeaba. El dormitorio era de buen tamaño y el plano real de la casa era bueno. Era un diseño abierto, lo que significaba que la cocina, la sala y el comedor eran todos un gran espacio abierto para $1,000 al mes en mi área. Fue una ganga. Expuso algunas reglas básicas más en persona y enfatizó nuevamente que no puedo ir al ático o el sótano, ya que los usa como almacenamiento privado. Le dije que estaba interesado. Nos dimos la mano. Me fui y 2 días después me mudé. No redactamos ningún tipo de contrato de arrendamiento, solo iba a pagarle el primer día de cada mes. Me había instalado bastante rápido. La habitación que estaba alquilando ya estaba amueblada con una cama y muebles básicos, así que todo lo que hice fue colgar algo de decoración en las paredes. Llené la cómoda y el armario con ropa. El dormitorio tenía cerradura, afortunadamente, y él me dio la llave para que pudiera cerrarla cuando él no estuviera en casa, lo cual me pareció un lindo gesto al principio. Luke nunca me dijo dónde trabajaba, solo me dijo que normalmente no estaría en casa. Pero rápidamente aprendí que eso no era cierto, pues cada vez que regresaba del trabajo, su auto siempre estaba en el camino de entrada, y rápidamente comencé a captar sonidos fuertes fuera de mi dormitorio por la noche, desde pasos hasta puertas que se abrían y cerraban constantemente. Una noche, salí en medio de la noche solo para ir al baño y noté que la puerta del sótano estaba abierta. Caminé hasta lo alto de las escaleras y miré hacia abajo. Una luz tenue allí abajo, aparentemente desde un rincón lejano fuera de la vista. Escuché sonidos de golpes provenientes de allí. Eran como las 2 de la noche. ¿Qué podría estar haciendo allí abajo? Entonces el golpe se detuvo y Luke apareció al pie de las escaleras y miró hacia mí. Fue tan espeluznante que describirlo con palabras no le hace justicia. Se veía visiblemente molesto mientras me miraba. Me disculpé y dije que solo iba al baño. Respondió casi enojado y cerró la puerta del sótano. Lo escuché increíblemente extrañado. Fui al baño y luego volví a la cama. Me quedé despierto por un tiempo después de eso, ahora con mi mente acelerada, preguntándome qué estaba haciendo. Aproximadamente una semana después, regresé a casa y noté que la puerta de mi habitación estaba abierta. Siempre cerraba con llave antes de salir todos los días. Miré alrededor de mi habitación para ver si faltaba algo, y aunque parecía que no faltaba nada, noté que algunas cosas habían sido movidas. Para empezar, mi ropa en las cómodas ya no estaba ordenadamente apilada. Las habían revisado. Me di cuenta. La puerta del armario también estaba entreabierta. Me di cuenta de que él tenía su propia llave, y probablemente entró en mi habitación y revisó mis cosas. Esto fue una clara invasión de mi privacidad y una violación de mis derechos de inquilino. Tenía que descubrirlo y confrontarlo. Fui a llamar a la puerta de su habitación,
pero él no respondió. Su auto estaba en el camino de entrada una vez más, así que tenía que estar en casa. Estaba sintiendo vibraciones tan raras de todo esto que me rendí y volví a mi habitación. Después de calentar mi cena en el microondas, mientras estaba en mi habitación, relajándome y mirando la televisión, escuché abrirse la puerta de la habitación de Luke. Aproveché esta oportunidad para levantarme y confrontarlo, así que salí a la sala y lo sorprendí apresuradamente. A punto de salir de la casa, lo detuve y le pregunté si había entrado a mi habitación. Me miró con una expresión en blanco y directamente dijo que no. Respondí con delicadeza, sin ser hostil, diciendo que la puerta estaba abierta y que algunas de mis cosas parecían haber desaparecido. Luego afirmó que yo tenía la única llave de mi habitación y luego dijo que tenía prisa, que tenía que irse y se fue. Me quedé estupefacto por todo esto. Quería pedirles consejo a mis padres, pero en ese momento los odiaba y no quería tener nada que ver con ellos. Me puse rápidamente a buscar otros sitios en la página web. Sabía que no quería quedarme allí. Entonces me di cuenta de que esta era la primera vez que Luke no estaba en casa y yo tenía curiosidad de revisar el sótano. Primero revisé las ventanas para asegurarme de que su auto ya no estaba. Luego fui a abrir la puerta del sótano. Por extraño que parezca, no pude encontrar ningún interruptor de luz, así que simplemente usé la linterna de mi teléfono para bajar los escalones que crujían tanto que me sentí como si estuviera en una casa abandonada. Llegué al fondo y había una alfombra color canela que se curvaba hacia arriba en las paredes como si no estuviera bien ajustada al piso. Era un sótano muy pequeño. Al menos, la sala principal era solo un sofá feo en el medio de la habitación. También había un olor ligeramente extraño allí abajo, y el olor solo empeoraba a medida que me acercaba a una puerta en la esquina. Intenté abrir la puerta, pero desafortunadamente estaba cerrada con llave, o tal vez debería decir afortunadamente, porque no estoy seguro de querer saber qué había allí. Admitiendo ese olor, casi olía a aguas residuales, pero peor aún, hice un pequeño barrido rápido. Sin embargo, en la habitación principal del sótano no encontré nada, solo algunas cajas de cartón pegadas con cinta adhesiva que no iba a abrir. Volví arriba y cerré la puerta el resto de esa noche. Me quedé en mi habitación. Nunca escuché a Luke regresar. Debió haber regresado después de quedarme dormido. Me desperté. La habitación todavía estaba oscura. Mi alarma no sonaba. Algo más me había despertado. Escuché el piso al lado de mi cama crujir y me giré, y vi a Luke inclinado sobre mi cama mirando. Yo grité, y él me respondió que me callara, y luego me preguntó si había entrado al sótano. Grité, «No, ¿cómo entraste aquí?» Había cerrado mi puerta con llave. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Le pregunté cómo entraste aquí, y lo vi levantar la mano en la oscuridad. No sostenía nada en ese momento. No sabía lo que quería decirme. Me dijo antes de salir de la habitación. «Creo que deberías buscar otra casa para vivir», y luego cerró la puerta. En ese momento comencé a empacar mis cosas. Ahí no me quedaba ni un minuto más en esa casa. Llamé a su puerta y le grité que me devolviera la mitad del dinero del alquiler, ya que solo había estado allí como 2 semanas. Momentos después, abrió la puerta, y solo su brazo sobresalía de la puerta, sosteniendo un pequeño fajo de billetes de $100. Se las arregló para hacer que incluso entregarme el dinero fuera increíblemente espeluznante. Lo agarré. Solo eran $400, pero me daba igual. Solo quería salir de allí. Dormí en mi auto esa noche y terminé regresando a la casa de mis padres al día siguiente. Algo cambió y fueron más acogedores para recibirme de regreso. Aún así, me mudé un mes después, pero mis padres y yo estamos bien. Solo si te atreves. Quédate al siguiente relato. Era mi 3er año de universidad y me había mudado fuera del campus a un edificio de apartamentos para estudiantes. Mi compañero de cuarto me fue asignado por la escuela. Su nombre era David
y al principio parecía un buen tipo. Era amigable y educado, siempre sonriendo y conversando, pero a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas sobre él, pequeñas peculiaridades y comportamientos extraños que me hacían sentir incómodo. Comenzó con la forma en que David siempre se quedaba en mi habitación haciendo preguntas insistentes sobre mi vida personal y hurgando en mis pertenencias como si al principio se sintiera demasiado cómodo haciéndolo. Lo consideré una curiosidad inofensiva, incluso si lo encontraba un poco extraño, pero cuanto más lo pensaba, más me molestaba. Luego estaban los sonidos que escuchaba, provenientes de la habitación de David a altas horas de la noche, hablando y arrastrando los pies, ruidos que eran un poco preocupantes. Los ignoré y me dije a mí mismo que solo era David viendo la televisión o hablando por teléfono, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche no pude dormir debido a los ruidos extraños que salían de la habitación de David. Decidí investigar. Me arrastré silenciosamente por el pasillo y pegué mi oído contra la puerta de David, esforzándome por escuchar lo que estaba pasando dentro. Lo que escuché fue simplemente extraño. Era el sonido de David susurrando para sí mismo en voz baja y apagada, y luego, tan repentinamente como había comenzado, los susurros se detuvieron y no hubo nada más que silencio. Luego escuché a David decir mi nombre. ¿Sabía de alguna manera que estaba fuera de su puerta? Rápida y silenciosamente, me alejé de puntillas de su puerta y regresé a mi habitación. Me arrastré silenciosamente de regreso a mi cama. No sabía qué hacer. ¿Por qué David estaba hablando solo? ¿Me estaba ocultando algo o estaba sonámbulo? Pero entonces, ¿cómo supo que estaba fuera de su habitación? No pude evitar la sensación de inquietud. Al día siguiente, seguí pensando en la noche anterior mientras los días pasaron y los sonidos de la habitación de David persistían. Mi paranoia solo empeoró. No podía evitar la sensación de que David me estaba ocultando algo. El comportamiento de David también se volvió extraño. Comencé a notar pequeños cambios sutiles en su comportamiento, como si él hiciera algo extraño. Una noche, me desperté de madrugada y escuché la voz susurrante de David desde afuera en el pasillo, justo afuera de mi puerta. Realmente me estaba asustando y me preguntaba si él estaría sonámbulo. Fui a la puerta y puse mi oreja contra ella, y como la última vez, los susurros cesaron, y luego David una vez más dijo, «Jeff». Esta vez respondí y dije, «Sí, qué bueno». Él no respondió. Solo escuché sus pasos alejarse hacia su habitación. La noche siguiente me desperté con el sonido de la puerta de mi habitación cerrándose. Escuché los pasos de David alejándose por el pasillo. Esto se estaba saliendo de control. Al día siguiente decidí confrontarlo. Sobre su potencial sonambulismo, le dije que había estado escuchando, que él caminaba a altas horas de la noche, y lo escuché cerrar mi puerta anoche. Luego le pregunté si alguna vez había sido sonámbulo o tenía algún tipo de trastorno del sueño. Al principio parecía no saber cómo responder, pero luego dijo que sí. A veces suelo caminar sonámbulo. No me lo creía, aunque algo estaba pasando. Decidí buscar respuestas en la habitación de David. Sabía que era arriesgado, pero no podía ignorar la sensación persistente de que algo andaba mal. Esperé hasta que David saliera del apartamento y me deslicé hacia su habitación. Sabía que tal vez no tendría mucho tiempo, así que busqué rápidamente entre cajones y armarios en busca de cualquier cosa que pudiera explicar el extraño comportamiento nocturno de David, y luego, justo cuando estaba a punto de rendirme, encontré en un pequeño y anodino sobre escondido en la parte trasera del armario de David. Lo abrí y se me heló la sangre al ver lo que encontré dentro. Era una colección de fotografías, docenas de ellas, en su mayoría apareciendo yo dormido y otro chico que parecía tener nuestra edad, todos mezclados.
Fueron tomadas desde diferentes ángulos y distancias, algunas de ellas tan cerca que podía ver los poros de mi piel y los mechones individuales de cabello en mi cabeza. Me sentí mal del estómago cuando me di cuenta de lo que estaba mirando. David había estado tomando fotografías en secreto de mí mientras dormía sin mi conocimiento, o consentimiento, no podía creerlo. Había estado viviendo con algún tipo de voyeur, enfermo, como si probablemente hubiera salido de alguna manera. Con estas fotos había estado violando mi privacidad e invadiendo mi espacio personal, quién sabe cómo, durante mucho tiempo. Quise confrontar a David para exigir respuestas, pero tenía miedo de lo que podría hacer, miedo de lo que podría decir, miedo de lo que podría pasar si lo confrontaba solo. Así que tomé una fotografía del contenido del cajón y luego tomé un puñado de las fotos como evidencia para usar contra David. Empaqué mis cosas y al día siguiente le mostré las fotos al departamento a cargo de alojamiento para estudiantes y me dijeron que les dejara tomar las medidas apropiadas. Tuve suerte y me asignaron a otro apartamento con la persona normal que necesitaba un compañero de cuarto. Nunca volví a hablar con David, incluso ahora, años después, todavía no puedo deshacerme del recuerdo de esas fotografías escalofriantes y de David susurrando y arrastrándose por las noches. Nunca descubrí quién era el otro chico en las fotos. Definitivamente era su antiguo compañero de cuarto, pero nunca pude encontrar su nombre. Pero quién sabe, tal vez él también lo descubrió. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.